¿Me podrías dar una visión general o algún ejemplo para que podamos entender de manera global el proceso de evolución espiritual? Sí. La evolución individual de los espíritus se asemeja a la del ser humano en una sola vida. El niño recién nacido únicamente desarrolla por sí mismo y de manera biológicamente programada las funciones vitales para el mantenimiento de la vida orgánica. No tiene capacidad de decisión propia y depende totalmente de los padres para subsistir. A medida que el niño crece, va adquiriendo progresivamente cierta autonomía y cada vez es menos dependiente de los padres. Llegada la etapa de la adolescencia, el individuo siente cada vez más la necesidad de experimentar por sí mismo, de sentirse libre e independiente para tomar sus propias decisiones. Esto muchas veces le enfrenta con sus padres. A pesar de que estos le intenten aconsejar con la experiencia que les da el haber vivido más tiempo, el adolescente no toma como una intromisión en su vida. Muchas veces toma decisiones erróneas a pesar de haber recibido advertencias de los padres, pero le resulta necesario experimentarlo por sí mismo a pesar de que esto le puede hacer sufrir. En la medida en que va experimentando y aprendiendo, el resultado de sus propias decisiones va madurando hasta llegar a la etapa adulta donde alcanza la independencia completa de los padres. El proceso de evolución espiritual es semejante a la del niño que se vuelve adulto. Inicialmente, el principio espiritual primigenio es totalmente dependiente de otros seres espirituales más avanzados que dirigen su evolución por completo. La encarnación en estas etapas sirve para adquirir experiencia y para que se desarrollen ciertas cualidades como la inteligencia y las emociones que serán la base sobre la que se desarrollará la voluntad propia del futuro espíritu. Como al niño pequeño le sirve la interacción con el mundo para desarrollarse, aprender a hablar y a caminar, aunque no sea capaz todavía de tomar decisiones importantes por su cuenta. A medida que el ser espiritual evoluciona, se le permite participar en la toma de decisiones, es decir, adquiere cierta autonomía. Llegado cierto momento, cuando el ser espiritual está suficientemente maduro, adquiere el libre albedrío, que es la capacidad de decidir su destino por sí mismo, es decir, adquiere su independencia y toma sus propias decisiones respecto a su evolución. Los espíritus tutelares ejercen en este momento un papel semejante al de esos padres que aconsejan y advierten de los peligros que conllevan ciertas actitudes, pero no lo obligan y permiten que el espíritu elija su propio camino, que se equivoque una y mil veces, que aprenda por experiencia propia y que sea él mismo el que, a raíz de sus vivencias, decida variar o no el rumbo de su evolución.